En esta primera parte vamos a analizar las ecuaciones de la circunferencia con centro del origen y fuera del origen. No es necesario que este material lo integren en su trabajo, solamente es para analizar las fórmulas, por qué tienen esa forma y recordar algunas situaciones de álgebra que hemos visto desde el primer semestre. En el primer caso, cuando la circunferencia tiene su centro en el origen, vamos a encontrar la ecuación. Como es el esquema, tenemos un punto por el cual debe pasar esa circunferencia. Tomamos nuestro compás, hacemos centro en el origen, como dice el esquema, y trazamos una circunferencia que pase por ese punto A. Entonces lo que hicimos fue trazar una circunferencia, su centro está en el origen y pasa por un punto A. Este punto A puede tener cualquier coordenada, por eso lo estamos poniendo XY. Cuando nosotros marcamos una coordenada, lo que estamos haciendo en realidad es medir la distancia que hay en el eje X, después medir la distancia que hay en el eje Y. La distancia que tenemos aquí es X y la distancia que tenemos acá es Y. Si nosotros trazamos el radio de esa circunferencia, se forma un triángulo. Este punto de aquí es el radio. Se forma un triángulo rectángulo, por lo cual podemos aplicar el teorema de Pitágoras. Como dice el esquema, el teorema de Pitágoras, si lo recuerdan, dice que en un triángulo rectángulo la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Si revisamos con detalle, aquí tenemos nuestro cateto, que es X, el otro cateto, que es Y, y el radio. Entonces, siguiendo el esquema, diría, los catetos, un cateto es X al cuadrado más el otro cateto, que es Y al cuadrado, es igual al radio, que es la hipotenusa, al cuadrado. Entonces, de esta manera ya tenemos la ecuación de la circunferencia cuando su centro está en el origen. En el siguiente caso tenemos ahora la circunferencia cuando su centro está fuera del origen, puede ser cualquier punto. Igual estamos considerando nosotros el centro aquí, cualquier punto, y un punto A por el cual debe pasar esa circunferencia. Notemos un detalle importante: al punto C se le nombra coordenadas H y K distintas del otro punto. Esto se hace en matemáticas para evitar confusión entre una coordenada y otra. Si revisamos todos los libros de matemáticas, todos los apuntes que tenemos, siempre van a hablar de H y K con afán de no confundirlo con este otro. Igual que en el caso anterior, lo que hacemos es trazar una circunferencia considerando ahora este otro punto como centro. Entonces trazamos una circunferencia, su centro ya no es el origen, y también completamos nuestro radio. Aquí tenemos la distancia que hay entre el punto C y A, que equivale al radio de esa circunferencia. Igual vamos a formar un triángulo aprovechando el teorema de Pitágoras. Si nos fijamos con detalle, si tomamos la distancia que hay aquí y después la distancia que hay de este punto hacia acá, tenemos un triángulo por el cual le podemos aplicar el teorema de Pitágoras. Ahora, si nos fijamos con detalle, ¿cuánto miden los catetos? Revisemos cómo hicimos las coordenadas en este punto. Cuando nosotros tomamos el punto C, estamos midiendo la distancia que hay del origen aquí. Entonces, esa distancia que tenemos ahí es H. La distancia que hay del origen aquí es el punto H. Lo mismo hicimos para el punto K. Voy a ponerle otro color para que se noten. Cuando tomamos la distancia del origen para acá, tenemos esa otra distancia que es K. Este punto tiene coordenadas H y K. El otro punto tiene coordenadas X y Y. Pero bueno, a mí lo que me interesa es saber cuál es la distancia que hay de aquí a aquí.
la distancia que tenemos aquí. ¿Por qué me interesa esa? Porque es el cateto que tengo acá. Si reviso con detalle, sería la distancia que es esta de acá, que es x, menos esta de aquí, que es h. Entonces la distancia que tengo de este cateto es x menos h. De igual manera, si me reviso en el otro lado, vemos aquí que tenemos la distancia que hay de este punto, que es y, menos este otro pedacito que es k. Entonces la distancia que tenemos ahí es y menos k. Entonces, de acuerdo al teorema de Pitágoras, ya tenemos nosotros los catetos. Entonces podemos definirlo. Tengo un cateto que es este, que es x menos h. Hicimos x menos h al cuadrado, más el otro cateto que es y menos k al cuadrado, igual a la hipotenusa, que es r al cuadrado. Entonces ya tenemos nosotros la ecuación cuando el centro de la circunferencia no está en el origen. Otro de los puntos importantes que debemos conocer es la forma general o fórmula general de la ecuación de la circunferencia. Partimos de lo que ya sabemos, que es esta, que es la forma ordinaria, la que acabamos de encontrar. Pero antes de meternos por acá en el desarrollo de esto, recordemos algunas cosas que hemos visto en álgebra. A nosotros nos decían, tengo un binomio a más b y lo vamos a elevar al cuadrado. Nos dijeron que esto es el cuadrado del primero. Después, ¿qué hacemos? Multiplicar este 2 por este y por este. 2 por a por b nos queda 2ab, y luego este término al cuadrado. Chequen que estoy dejando aquí un espacio por los signos. Nos dijeron, bueno, cuando es positivo se pone todo positivo. Eso fue lo que hemos visto desde álgebra en el primer semestre. Bueno, y si pongo un ejemplo, diría x más 6 al cuadrado. De acuerdo al esquema, decimos cuadrado del primero, que es x cuadrada. Después digo 2 por este y por este. 2 por 6, 12 por x, 12x. Después el cuadrado de este, 6 al cuadrado, 6 por 6, 36. Después digo, bueno, si es positivo, todo es positivo y me quito de problemas con los signos. Puede ser que lo hayan visto de otra manera, pero la idea es la misma. ¿Qué pasa cuando tengo un negativo? Me dijeron que es a menos b al cuadrado. Procedemos de manera similar. Cuadrado del primero es a cuadrada. Después 2 por este y por este. 2 por a por b es 2ab. Después este término al cuadrado, b al cuadrado. Ahora, como es negativo, siempre voy a partir aquí, más, menos, más. Diría más, no se pone, más, menos, más. Y me evito de problemas con los signos. Por ejemplo, cuando tuviera casos como este, m menos 5 al cuadrado. Ahora es negativo. ¿Cómo lo voy a desarrollar? Digo, cuadrado del primero, que es m al cuadrado. Después 2 por este y por este. 2 por 5, 10 por m, 10m. Después 5 al cuadrado, 5 por 5, 25. Si es negativo, digo más, menos, más. Entonces ya tengo mis binomios en su forma desarrollada. Este es un binomio elevado al cuadrado en su forma desarrollada. Ya que recordamos cómo se desarrollan los binomios, vamos a proceder a hacer lo mismo, pero con la fórmula que tenemos. Entonces tengo un binomio que es x menos h al cuadrado. Lo vamos a desarrollar. Decimos x cuadrada, después 2 por este nos queda 2h por x, y el otro término que es h al cuadrado.
Como es negativo se pone más, menos y más. Recuerden que el más no se pone al principio. Ahora vamos a desarrollar el otro, es y menos k al cuadrado. Cuadrado al primero, que es y cuadrada, 2 por este y por este, nos queda 2k por y el otro elemento que es k al cuadrado. De nuevo, si es negativo, más, menos, más. Lo que vamos a hacer después es este elemento de aquí lo vamos a pasar al primer miembro con signo contrario. Recuerden que de acuerdo a lo que vimos en nuestros videos, en las notas de la plataforma, primero se ponen las cuadráticas, después los lineales y por último los independientes. Voy a ponerle otro color para que se note. Lo que voy a hacer ahora es juntar todo esto. Decimos x cuadrada menos 2hk más h al cuadrado. Aquí es más, voy aquí en este más, y cuadrada menos 2k por y más k al cuadrado, y este término pasa como menos r cuadrada igual a 0. Como dijimos al inicio del video, no es necesario que lo agreguemos en nuestro trabajo, pero sí es importante que sepamos de dónde están las fórmulas. ¿Cómo sé que una fórmula está expresada en forma general? Cuando está igualada a 0. Por esa razón lo estamos igualando a 0. Vamos a poner otro color para que se note ahora. Primero van las cuadráticas, se refiere a esto. Aquí está x cuadrada y aquí está y cuadrada. Entonces decimos x cuadrada más y cuadrada. Después los lineales. ¿Quiénes son los lineales? Estos, los que tienen más x y y. Decimos menos 2hx menos 2k por y. Y después los independientes son los términos que no tienen ni x ni y, es este y este de aquí. Entonces decimos más h cuadrada más k al cuadrado menos r cuadrada igual a 0. Bueno, ¿para qué hicimos esto? Si nos fijamos, este término nosotros lo llamamos d, este término lo llamamos e, y todo esto desde aquí hasta acá lo vamos a llamar f, para facilidad de la misma fórmula, y nos queda algo así. Aquí tenemos x cuadrada y y cuadrada que están aquí, tenemos d, tenemos e y el término f. Lo que se hace con esta fórmula es, ya que la tenemos igualada a 0, como está aquí, encontrar los valores de d, e y f, que son los parámetros, y esto facilita mucho los cálculos. De ahí surgen las soluciones, por ejemplo, del problema 5 que vamos a hacer más adelante. Para evitar confundirme con tantas fórmulas y x y y, les hice un pequeño resumen para que lo tengan presente. Yo diría que lo imprimieran o tomaran su nota. Lo que tenemos en realidad de la ecuación de la circunferencia es dos formas. Cuando está en el origen, que también se llama forma canónica, algunos libros le llaman así para no confundirla. Aquí tengo x cuadrada y cuadrada, lo que hicimos hace un momento. El centro es el origen y la raíz, el término independiente, equivale al radio. ¿Quién es el independiente? El que está del otro lado, el que está fuera de x y y. Entonces, cuando está en el origen, tengo la forma ordinaria, que fueron los binomios. Su centro es hk, ya dijimos que se diferencian, y el radio equivale a la raíz de este número de aquí. Cuando está la forma general, que podría ser la más compleja, lo que hacemos ahora es encontrar su centro, ya que encontramos d y e, y el radio sale con esta formulita de aquí. Precisamente vamos a hacer los ejercicios para que ustedes lo tengan presente, pero es importante saber dónde están las fórmulas. No nada más decir, bueno, pues en la guía aparece así, en la plataforma aparece así, pero no saben ni dónde salió.
¿no? Que sepamos dónde sale, y aparte, pues como decíamos, que utilicemos conceptos de álgebra que ya sabemos desde el primer semestre, y si no lo sabíamos, pues los vamos a recordar todavía. Bien, continuamos entonces con los problemas.